Como sabéis, esta es una nueva edición y ya llevamos 17 del estudio de navegantes, el estudio, digamos, con más trayectoria histórica de ese fenómeno que se llama Internet y que se le ha dado muchos apellidos y muchos nombres, pero que a IMC desde el año 96, siempre digo que cuando Internet no llegaba ni al 1% de penetración entre la población española, estaba ahí haciendo su radiografía de lo que era la situación del usuario, del internauta. En aquel entonces, cuando empezábamos, esto de Internet se llamaba un medio, luego ha pasado a llamarse medio de los medios, plataforma de distribución de contenidos. El caso es que ahora realmente podemos estar hablando de un ecosistema digital que afecta a todos nuestros aspectos de nuestra vida, en el ámbito de relaciones, comunicaciones con los medios, interrelaciones comerciales, etcétera, etcétera. Esto es algo que evidentemente nosotros somos meros cronistas de lo que pasa en la realidad, pero esto es claro que tiene impactos. Probablemente sociólogos o incluso filósofos dentro de unos años dirán el calado y las implicaciones que tiene este nuevo ecosistema alrededor del cual nos movamos. En todo caso, como decía, lo que hace IMC, lo que es Navegantes desde el año 96, es un mero notario que da fe de lo que sucede y de las novedades que se producen y de los movimientos que se producen dentro del medio. Incluso avanza alguno de ellos, porque es cierto que precisamente, y en esto andará Fernando, una de las características que tiene este estudio es que fundamentalmente, cada vez menos, pero fundamentalmente está dirigido a internautas activos o muy activos, es decir, a lo que llamaremos trendsetters dentro del sector. Navegantes es una encuesta viva, tremendamente viva, como no podía ser de otra forma, como es el medio, como es el ecosistema en el que nos movemos. De hecho, cada año intentamos recoger, el equipo intenta recoger dentro de la actualidad más rabiosa, pues todas aquellas fenómenos nuevos e intenta incorporarlos en cada una de las ediciones del cuestionario. En el resumen tenéis un poco las principales, desde el fenómeno de la multitarea o esa relación híbrida que tiene la televisión y fundamentalmente el aparatito móvil, en la interrelación que se crea con el medio, opinando, volcando comentarios sobre algo que estás viendo en directo en la gran pantalla. Novedades como todo lo que tiene que ver ese fenómeno de la economía colaborativa y lo que implica en este de nuevo ecosistema ese desarrollo y ese crecimiento de esa economía colaborativa, la importancia de la movilidad o el acceso a Internet de movilidad. El teléfono móvil, bueno, es algo que ya ha ratificado el EGM, yo creo que en 2 o 3 últimas oleadas. Este aparatito se convierte en el primer dispositivo de acceso a Internet, y eso es algo que seguirá y queremos que seguirá creciendo. Y en definitiva, lo que os presentamos ahora, y Fernando Santiago, que es nuestro director técnico y responsable junto con Víctor Escribano de este estudio desde hace, bueno, en el caso de Víctor yo diría casi desde los orígenes del estudio, pues os va a contar pues, las principales conclusiones, los principales hechos relevantes que recoge esta encuesta. Algunos de ellos incluso son temas que pueden dar lugar a un debate posterior en el que intentaremos por lo menos contestar a todas vuestras preguntas. Y bueno, yo sin más me permito, por último, agradecer a aquellos sin cuya colaboración, porque como sabéis la encuesta de Navegantes además es una encuesta que no tiene ningún coste para nuestros asociados, sino que se intenta autofinanciar por distintas vías, y aquí contamos desde hace ya 5 o 6 años con el patrocinio de ODEC, que hace posible, y por otro lado desde hace 2 con Samsung, que ha sido la empresa que ofrece, que dona los regalos que en definitiva son incentivos para rellenar esta encuesta. Y por último, como siempre, a esos 200, más de 200 hay que han colaborado este año, cediendo gratuitamente espacios donde colgar nuestro banner, que es la puerta, la ventana de acceso
a la encuesta. Y bueno, yo sin enrollarme más, porque lo interesante es lo que va a contar Fernando, le cedo el turno. Empiezo. Buenos días, es un estudio largo, extenso. La presentación la tenéis ya a partir de esta tarde en la misma web. Realmente antes lo que habéis visto algunos hacer era que eliminaba 5 o 6, así que no merece la pena que tengáis otro documento. Y las que eliminaba no es porque no sean interés, es porque sobran, como siempre, sobran. El tema es que este año es muy interesante. Este estudio siempre decimos que es uno de los estudios más agradables de hacer porque es muy dinámico, aparecen cosas, se consolidan, algunas van desapareciendo y constantemente aparecen cosas. Algunas las ha mencionado Carlos y es lo que vamos a ver. Es difícil reducir también a veces un poco la información si queréis tener una secuencia de lo que está pasando, porque la importancia de este estudio es que nos da siempre claves sobre futuro. Cada vez un futuro más cerca, no como antes un futuro tan lejos, lo veremos. Tenéis ahí un índice de los temas que vamos a ver. Vamos a distinguir lo que es este estudio frente a lo que sería un estudio representativo de población internauta. Brevemente, notas metodológicas que me voy a saltar, excepto 2 cositas. Las tenéis ahí por si queréis recurrir a ellas. Veremos cómo es este perfil de esta gente que nos ha contestado, para tener en cuenta que al no ser un estudio representativo, pues todo eso condiciona esas opiniones y eso es lo que valida también el hecho de su carácter de trendsetter, ¿no? De un poquito pioneros o un poquito avanzadilla, ¿no? Vemos los hábitos del navegante, entre los hábitos distinguiremos lo que hacen por un lado, pero también el software del que tienen, y que como está todo esto tan vinculado a la tecnología es una cosa cambiante, ¿no? Muy brevemente el consumo de medios que se hacen en Internet, ¿qué les caracteriza? Los problemas fundamentales. Aquí privacidad, este año lo vamos a ver. Nos detendremos un poco en la publicidad, que es una demanda que hemos recibido y este año hemos hecho pues, un poquito más de hincapié en valoraciones de la publicidad. Percepciones globales del medio. Y por último nos detendremos en eso que llamamos Internet como un espacio social por un lado y un espacio económico, ¿vale? Pues voy a ir rápido y en las que verdaderamente, bueno, se ve, aunque no veáis los numeritos, no os preocupéis, lo veis luego en el LS y veréis que están marcadas las tendencias, que es lo importante, resaltar. Bien, simplemente, distinguir muy claramente, digo, esto es un estudio que funciona por una encuesta autoadministrada, es decir, es una encuesta online, nos contesta quien quiere. Ese quien quiere le vamos detectando porque hay gente que colabora ya históricamente y quiere seguir recibiéndola. Y lo que sí observamos es que este perfil de la gente que nos contesta es un perfil más masculino, más joven, cada vez menos, porque cada vez lo que sí es cierto es que Internet ya es mayoritario en la población. Entonces ya no es como antes, donde el perfil de esta gente era tremendamente distinto del perfil de la población. ¿De acuerdo? Eso tiene sus pros y sus contras. El pro está claro, cada vez nos vamos aproximando con este estudio más a comportamientos tremendamente extendidos. El contra, quizá no vemos más esas vanguardias. ¿Dónde las podéis ver? Vais a la base de datos y tenéis la posibilidad de cruzar con cantidad de variables. Bueno, tampoco tantas en este estudio, pero sí permiten hacer un análisis mucho más de vanguardia en algunos colectivos. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, esas son las características de este público al que normalmente vamos. Es un público más activo, más usuario de Internet. Son un poquito más urbanos y suelen tener estudios universitarios un poco más elevados en general, en cualquier caso, que la población internauta. Interesante, cuando digo que esto ya es mayoritario, es que el fenómeno de Internet ya es una mancha de aceite donde se va aproximando el consumo ayer con el consumo en el último mes. El recorrido de mejora cada vez es más corto y ya lo que queda es por reposición generacional. Decirlo en otros términos, que cada vez cuesta más impactar porque la gente que queda por impactar suele ser gente de mayor edad. ¿De acuerdo? Ese recorrido que sí tenemos a corto plazo son esos casi 10 puntos de diferencia que hay entre el ayer y el último mes. Pero en cualquier caso es mayoritario, Bien, de la metodología, aparte de agradecer siempre a los sitios web y al chat hispano que colabora
yo creo que desde el origen, me parece, con este estudio, y que bueno, colaborar significa proporcionar la entrada de gente que nos ve o que ve el banner y que puede hacer esta encuesta, y es como funciona. Tener dos cositas concretas. El estudio siempre se hace de octubre a noviembre, desde hace muchísimo tiempo, habría que remontarse a los orígenes para ver otra fecha, tener en cuenta esa fecha. Y segundo, al final, y una vez depurado, la muestra útil se nos ha quedado en casi 21.000 personas, que es un colectivo bastante suficiente. Bien, simplemente esto que no vais a ver desde ahí es para que veáis esas diferencias entre este público y el público navegante. Barra naranja, el que ha contestado la encuesta. Bueno, a ver si se ve. El barra oscura, el que ha contestado la encuesta. Barra más clara, población que navega según dato de EGM. ¿De acuerdo? Con lo cual veis que quien contesta esta encuesta hay muchos más hombres que mujeres. Además, hay menos jóvenes, menores de 25 años, y el público fundamental es el joven y joven adulto. Es decir, la escasez en esta encuesta siempre viene por dos colectivos, o por tres. El de los hombres que habéis visto, porque siempre tenemos muchos más hombres que mujeres contestando. Y el de los menores de 25 años y el de los mayores de más edad, ponemos 45 más, pero bueno, pensad que son los de 50 y 55 y más los que hacen que no sea un estudio representativo. Y por último, en cuanto al tiempo de consumo, decimos que son usuarios más activos estos que nos contestan, y ahí lo veis. Más de 2 horas, fijaos la diferencia de proporción que hay entre los que colaboran con nosotros, la barra de arriba, 63,4, frente a la barra del EGM, que se aproxima al 40%. ¿De acuerdo? Con esto, para que tengáis muy claro el público que a partir de ahora vamos a ver, ¿vale? Tenéis en la presentación lo que yo estoy diciendo más o menos y muy sintético lo tenéis recogido, así que no me voy a detener, ¿vale? Rápidamente veamos estos hábitos. Crece enormemente y en tendencia desde hace ya muchos años el acceso cotidiano a Internet. Ya está en el 90% el colectivo de gente que entra todos los días. Los equipos, esto se ha diversificado con el tiempo, los equipos desde los cuales se accede más es el teléfono móvil, en la actualidad casi un 92%, y el tablet está marcado por el crecimiento que ha experimentado. Esto no obsta, este crecimiento lo venimos experimentando desde hace años, ahí lo tenéis, veis como el móvil en los últimos 4 años ha pegado un salto enorme, y el tablet en estos últimos 2 años prácticamente, ¿no? La movilidad está detrás. ¿A costa de qué? Pues a costa del ordenador fijo y de sobremesa, fundamentalmente, porque el portátil es muy estable, bueno, oscila en la medida que esto tampoco es un estudio sometido a los rigores metodológicos de equilibraje y cosas de estas. El ordenador portátil está ahí, y hay que comprender que ahí están los ultrabook de última generación, de poco peso, que son también 2 en 1, que son tablet a la vez que ordenador. Es decir, el mundo del hardware va cambiando mucho y las categorías son, en algunos casos, lo móvil puede ser también un poco fijo y viceversa. Bien, el televisor, ¿cómo despunta en los últimos años? El televisor, me refiero siempre al Smart TV o el televisor potencialmente conectable a Internet. Y también se produce un descenso en la videoconsola. Esto es también, os lo dejo ya caer, pero esto también ocurre en el EGM, lo recogemos en el EGM. Bien, pero si les preguntamos cuál es para el individuo el principal, es decir, si nos tienen que dar una respuesta, el principal efectivamente sigue siendo el ordenador fijo o de sobremesa. ¿Por qué? Porque es el que uno, y esto es una pregunta genérica, no nos estamos ciñendo a la casa, al hogar, no. La gente que está en el trabajo o la gente que tiene el ordenador de sobremesa y lo tiene como un inmobiliario fijo, bien raíz, que se le enciende todos los días, ¿no? Lo que sí es cierto es que el móvil, fijaos como ya para casi una cuarta parte de los navegantes, es el principal dispositivo para acceder a Internet. Eso sí que es notable, casi una cuarta parte. Bien, la frecuencia de acceso efectivamente cada vez es mayor, cada vez más momentos al día. La frecuencia de acceso, si intentamos distinguir entre el teléfono móvil y el tablet, veremos que el móvil se aproxima a lo que es la frecuencia anterior, global, lógico. Sin embargo, el tablet decrece.
Esto os lo voy a explicar. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que el tablet ha crecido, como habéis visto antes, en penetración. Cuando ha crecido en penetración no ha crecido por igual en gente activa. Activa me refiero usuaria de Internet. El tablet es un recurso que ha crecido en gente muy poco usuaria también de Internet. Pensad en gente más mayor. Eso hace que, en la medida que crece el público expuesto a este dispositivo, la recurrencia promedio caiga. Ya veréis cómo en los próximos años esto se frena y vuelve a crecer. Simplemente en la medida que el dispositivo empiece a ser mucho más usual. Esto no ocurre con el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil lo tienes todo el día encima. No ha ocurrido con el móvil. ¿Entendéis? El móvil es uso continuo, el tablet es uso discreto, en otros términos. Bien, por supuesto, a través del televisor las frecuencias de acceso todavía están a años luz de las del móvil y también bastante lejanas de las del tablet. Y veremos por qué, porque el tablet se está utilizando para también acceder a Internet y ver emisiones de televisión. Los tiempos de uso. Aquí tenéis los tiempos de uso globales, barra naranja, los tiempos de uso del móvil, que es la barra del medio, y los tiempos del tablet, que de las tres es la barra inferior. Bien, lo que se observa es que el tiempo de uso global va creciendo, el tiempo promedio, estos son promedios de uso del móvil, es bastante, se sitúa, es bastante lógico, se sitúa la franja más habitual entre los 15 y los 30 minutos y se va poco a poco aproximando de los 30 a los 60 minutos. Por último, el tablet, ese sí que está experimentando un cambio en estos últimos años, lo percibimos, tiene una franja, un promedio de duración superior al móvil, también es lógico, y también por, como veremos, las actividades que se emplean con el tablet frente al móvil. ¿De acuerdo? Uso puntual, uso más extenso, menos veces, pero más tiempo, el tablet. Bien, aquí veis cómo el teléfono móvil va creciendo en los últimos 3 ejercicios, en los últimos 3 estudios, va creciendo en duración, es decir, cada vez va siendo más la gente que lo usa más tiempo, ¿de acuerdo? Y esto es un tema que hemos percibido sobre todo en los últimos 2 años, el gran aporte, el crecimiento a Internet por un lado y al desarrollo de nuevas cosas ha venido con la movilidad. La movilidad hizo que en estos 2 últimos años se haya despuntado lo que era la conexión a Internet, el acceso a través de la calle, de un medio de transporte o de cualquier lugar público, al hilo también del wifi. Veis que eso parece que ya está tocando un poco techo porque eso no deja de ser un hábito que acontece a la gente, la disponibilidad la tienes y esto está muy vinculado a los sitios. Es decir, no es lo mismo pensar en ámbitos más rurales o cierto tipo de poblaciones que en ámbitos más urbanos, ¿vale? Hay más áreas wifi, más posibilidades, ¿no? Lo que sí es cierto es que casi un 40 y tantos %, más del 40%, conectan de manera cotidiana en el día de ayer, desde la calle, un medio de transporte o un local público. ¿Qué está ocurriendo con el tipo de acceso? Grandes cambios. Ha crecido sensiblemente, en este último año lo hemos visto, y esto tiene que ver con lo que estamos también viendo todos, cómo se está desarrollando más la red de cable fibra óptica a costa del ADSL. El cambio es que prácticamente ha perdido más de 15 puntos el ADSL en los últimos ejercicios y destaca sobre todo esos 7 puntos de crecimiento de la fibra óptica, que va a tener que ver, como veremos, mucho con la televisión de pago y el crecimiento a través de las plataformas de fibra. La suscripción, veis que ese crecimiento incide en cómo ha cambiado también el tipo de suscripción que tiene. Donde hasta hace 2 años, básicamente, el predominio era la suscripción con telefonía fija, actualmente el predominio, y con diferencia, incluye la telefonía móvil. Todo eso ha redundado mayores tiempos, mayores conexiones y mayores accesos. La conexión 4G despunta, curioso, no sé si es un artículo de ayer o muy reciente, sobre cómo aún despuntado, y lo vamos a ver aquí. Hay quejas. Uno de los problemas que este año despunta más es la velocidad. Crece la velocidad,
crecen las posibilidades, porque eso es objetivo que crece, pero las demandas que se hacen del medio, o sea, los recursos que se requieren son mayores también. Veis aquí que la velocidad crece sensiblemente y más de 50 megas ya está rondando el 20% entre este público. Por supuesto, perdonad, a costa de esas velocidades más pequeñas que hasta hace 2 años eran bastante notables. Una cosa nueva de este año que hemos profundizado un poquitín es en el mundo de las aplicaciones, entre otras cosas porque teníamos la sensación de que, a partir de otros estudios, de que hay un colectivo de gente que ya empieza a entrar directamente a través de aplicaciones. Y así lo hemos constatado con este estudio. Para cerca de un 60% de los que acceden a Internet con un móvil, realmente cerca de un 60% de ellos lo hacen en la mayoría de las ocasiones mediante algún tipo de aplicación. Esto tiene consecuencias, tiene consecuencias en rastreo, seguimiento, constatación, medición, las métricas asociadas a qué hay detrás cuando uno está navegando, en el móvil especialmente, ¿vale? Vamos a ver muy rápidamente el software. Esto va cambiando, pero se consolidan, os lo digo muy rápidamente, se consolidan básicamente lo que hemos visto en los últimos años. Liderazgo del navegador Google Chrome, que crece su potencial y poco a poco va agonizando el Internet Explorer. Windows es un reparto de sus diferentes formatos. Vimos que todavía era bastante importante el XP el año pasado. Ya sabéis que se ha dejado de nutrir, pues radical caída. Se estabiliza bastante el Windows 7 y el Windows 8, que es uno de los que está pegando más fuerte en todo lo que es movilidad, que está creciendo. En cuanto al sistema operativo del móvil, es indiscutible y se fortalece con menor recorrido de cambio, menor porcentaje de mejora en el caso de Android, pero es prácticamente el sistema, pues lo tiene casi un 80%. Y lo que sí hemos percibido y nos parece más notable de este año es el freno y casi un leve despunte que va a tener que ver con los últimos dispositivos de iPhone, y se detiene esa caída que habíamos visto en los últimos años del sistema operativo Windows. El cliente de correo está claro que es el Gmail, ¿no? El que consolida cada vez más su liderazgo a costa de una pérdida paulatina de Hotmail. Entre los servicios de mensajería, WhatsApp, quizá este ha sido el fenómeno que más ha despuntado en menos tiempo de todos los que al menos yo alcanzo a recordar, y en 3 años, fijad que pasa de un 40 a un 90%. España es el país líder en su uso, al menos en nuestro entorno. Y por último, en cuestión de software, el rápido asentamiento de esto que ha aparecido hace 3-4 años en nuestro país, que es la utilización de la posibilidad de almacenar ficheros en la nube, y que ya pues realmente este colectivo lo hace mayoritariamente en un 70%. Bien, vamos a ver muy brevemente, muy rápidamente, porque hay un tema que seguro que os interesa y no quiero dejar de lado, que tiene que ver después con la multitarea. Vamos, y entra aquí con el consumo de televisión. Rápidamente, el consumo de medios, digamos que viene pasando se perfila lo que ya viene pasando desde hace años. Si nos detenemos brevemente en la prensa y comparamos papel y prensa electrónica, constatación de lo que ocurría. Fijaos las tendencias. La lectura de ambas ediciones o de ambos formatos, impreso y electrónico, cada vez es menor. La lectura exclusiva de la edición electrónica cada vez es mayor. Solo la edición impresa va siendo un residuo, simplemente un 7% de este colectivo, y luego quedan los que no suelen leer. Bueno, es muy claro. En cuanto al dispositivo, bueno, el dispositivo lo que contribuye, y lo veremos después, es que a que crezca, gracias a los dispositivos móviles, sí crece la consulta de lectura de noticias y de actualizar. Luego lo vamos a ver. Y por eso despunta cómo se convierten en 2 dispositivos, no son los principales o los mayoritarios, sigue siendo el ordenador, pero crecen sensiblemente tanto el tablet como el móvil. Con las revistas, ¿qué ocurre? Bueno, con las revistas este es quizá un fenómeno más estable. Aquí no hay observar las tendencias.
perdonad, en las tendencias no las he puesto, las he quitado porque precisamente es bastante estable. ¿Por qué es bastante estable? Aquí lo que ocurre es que estamos metiendo revistas de diferente formato. Sí está creciendo levemente, pero sí ha crecido, sobre todo en el día de ayer, pues bueno, ese 25% de gente que cotidianamente hace una lectura diaria de un formato electrónico. Pero si vamos a si tuviéramos que descender a revistas de carácter semanal o mensual, es decir, a revistas que targetizan, que fidelizan mucho, vemos que el papel ahí todavía es muy relevante y supera en los últimos 7 días o en los últimos 30 días. Esto normalmente supera a costa de los que van al ayer, en este caso no. A eso me refiero. El mundo revistas es un mundo peculiar, no se parece tanto a la prensa. Bien, lo que sí os enseñaba es que aquí sí que ocurre lo mismo. Los dispositivos móviles contribuyen a que crezca, sobre todo en el aspecto cotidiano. Sigue siendo dispositivo principal para ver las revistas, el ordenador portátil o de sobremesa. La radio. La radio también es otro fenómeno que va fidelizando muy paulatinamente, poco a poco, pero que sí es muy fiel y es un colectivo muy estable y que está prácticamente muy asentado. Se mantiene en torno a un 43% aquellos que nos dicen que han escuchado radio online por internet la última semana, y un 22% de ellos hace un uso diario. Contrastará seguramente esto con muchos de los estudios que podéis estar viendo. Y no deja de ser población navegante. Por último, respecto a la radio, lo que sí percibimos es, como ocurre con las revistas, pero sobre todo con la prensa, los dispositivos móviles contribuyen a lo cotidiano, a la lectura o a la escucha. Por eso crece la escucha en el día de ayer en el teléfono móvil. Y esto que llevamos investigándolo años y siempre era súper estable, la hemos puesto al final porque vemos, al fin este año vemos que despunta, algo se mueve. La radio a la carta. Spotify es posible que esté ahí detrás, pero este año tiene un crecimiento que a nosotros nos parece ya un poquito más relevante. En el mundo de la televisión estamos rápidamente con la multitarea. El visionado cotidiano a través de internet parece, bueno, crece 3 puntos, crece algo respecto a estos años anteriores. Tiene que ver también con la reposición, es decir, no estamos hablando de un dispositivo tan presente como los dispositivos móviles, ¿no? En los últimos 7 días sí que percibimos en cambio un crecimiento notable, crece más de 5 puntos, y quiere decir que poco a poco la gente sí está haciendo algún uso más esporádico. En el tablet, en los últimos 7 días también crece bastante el visionado, el visionado de televisión. Y lo que sí es muy remarcable es como ya casi desciende más de 30 puntos aquellos que no habían nunca cedido en 3 años escasos. Es decir, poco a poco se está impregnando la población más de este hábito. Y después lo que nos interesaba es ver cómo se distingue el visionado online. Uno de los mayores, luego lo veremos, lo anticipamos aquí por tener que ver bastante con cosas que tienen que ver con la multitarea, pero una de las actividades que se hace más por internet es el visionado online de películas y series sin descargar, ¿no? Y vemos cómo el tablet contribuye enormemente a un crecimiento de esta actividad y cómo también pasa también en el televisor conectado a internet y en el móvil, ¿vale? Entramos en la multitarea. En torno a más de un 35% nos dicen que combinan la escucha de radio, 40% en el caso de la televisión, con internet. Es un colectivo notable. Si esto lo vemos en perspectiva, en el caso que es más notable, que es el de la televisión, del que más se hable y porque contribuye mucho luego lo que se llama ahora la televisión social, vemos que el contacto cada vez es más, es creciente, es decir, las posibilidades de contacto han crecido, disminuye 6 puntos los que de alguna forma no lo habían hecho nunca,
y la frecuencia va creciendo lentamente, pero va creciendo. Un 40% nos dice que sí, que hacen un uso combinado con bastante frecuencia. Una de las cosas que más se está investigando en los últimos tiempos es si lo que uno está haciendo en Internet tiene que ver con lo que uno está viendo en televisión. A partir de ahí se tipifican las acciones en si tienen que ver o no tienen que ver, tienen sus nombres muy bonitos en inglés, y en definitiva lo que sí interesa es que si tienen que ver, cuál va a ser la reacción frente a ese estímulo, cuál va a ser la reacción del individuo, o incluso si a través de algo que el individuo hace en Internet provoca un estímulo de visionado en televisión u otro dispositivo. Bien, lo que sí tenemos claro es que alrededor de un 17% de quienes combinan televisión e Internet dicen que sus acciones están relacionadas con bastante asiduidad, con bastante frecuencia entre sí. Lo que hacen en un medio tiene que ver con lo que están viendo en televisión, lo que hacen en Internet. Y en esto sí que es muy notable, sale victoriosa Internet. El foco de atención, esto también es bastante consistente con otros estudios que se hace, que he podido consultar. El foco de atención principal se decanta hacia Internet, prácticamente un 43% frente a un 15%. Luego, eso sí, hay un 43% que tienen esa capacidad de no perder la atención en ninguna de las dos cosas. Son mujeres todas. No lo olvidado, pero va a existir ahí, ¿no? El caso es que eso es bastante notable. Focalizando en un programa de televisión y viendo un poco en un periodo de un mes, vemos, estas son las cuestiones que le planteamos a la gente como actividades que podía hacer mientras veía un programa. La verdad que la búsqueda de información, sabíamos que iba a despuntar, nos ha llamado la atención ese casi 22% de gente que busca información sobre un producto o una marca que ha visto en televisión. ¿De acuerdo? Más que o por lo menos si no más, a la par que aquellos que ven comentarios sobre programas. Seguiremos, esto es una novedad este año, no tenemos análisis de tendencia, en futuros estudios podremos ver si esto se mueve de alguna forma. El dispositivo principal es siempre la movilidad. Esto, de hecho, si consultáis la base de datos, lo preguntamos para el día de ayer y en el día de ayer todavía crece más el móvil, es decir, poco a poco, cuando uno, por lo menos el ver o hacer comentarios, a lo mejor no buscar información porque estás interesado en leer sentado, pero sí lo que es ver y hacer comentarios, la movilidad es radicalmente el dispositivo que prima. Interesante una de las cosas que aporta la mensajería instantánea. Sabíamos el liderato de las redes sociales para esto, pero la mensajería instantánea supone un 30%, no lo hemos incluido aquí, pero una de las cosas que hemos valorado es hasta qué punto, ya nos lo dice una porción importante de gente, ya incluso desciende su uso de redes sociales debido a la mensajería instantánea, WhatsApp, ¿de acuerdo? Eso está también detrás de lo que sería la televisión social o utilizar ese canal para ver o hacer comentarios. Los tipos de programas están claros, siempre son los mismos los que despuntan en todos los estudios, noticias, películas, tertulias. Hay alguno, quizá lo de las tertulias de entrevistas nos ha llamado la atención, pero bueno, cierto es que es una de las cosas que más tiempo de ocupación tiene ahora en la televisión, y no en canales minoritarios. Rápidamente, los problemas de Internet, esto está seriado desde el origen y veis que la publicidad ha ido creciendo y casi recibe un 60% de menciones. Nos ha llamado la atención ese crecimiento de la velocidad, sube casi 7 puntos. Y la seguridad o la privacidad son otro de los temas que vemos despuntar en los últimos años. Vamos a analizar alguno de ellos un poquito más en detenimiento. Sobre la publicidad, tenemos siempre pues, los típicos análisis negativos. Para el 70% le molesta la publicidad y le molesta más que en otros medios, nos dice. 2/3 también nos dice que le molesta en el móvil. Pero sin embargo, bueno, no todo es tan negativo. Hay un 23% que cree que es más interesante la publicidad en Internet que en otros medios. Y cerca de un 40% le resulta más útil la publicidad en Internet respecto de la de otros medios.
Todavía más notable es que para un poco más de la mitad, y eso irá creciendo, la publicidad, es decir, algo impregna el mensaje, o por lo menos son conscientes de que la publicidad es necesaria para que el medio se desarrolle. Y esto es bastante interesante, sobre todo para todo esto que tiene que ver con retargeting, compras programáticas, bueno, para las futuras y ya presentes formas de comercialización de la publicidad. Hay un 23,5% de gente que no le importa ser monitorizada, de alguna forma. Es decir, lo que quieren es que la publicidad que les llegue un poquito a medida, a como ellos son, personalizada. No, es importante, ¿eh? Y por otro lado existe la contraprestación. Cerca del 50% tiene muy claro que no le importaría recibir publicidad si al menos recibe a cambio algo, y ese algo parece que los contenidos audiovisuales gratuitos les gusta bastante. En cuanto a la seguridad, un poco los virus. Los virus es una cosa muy estable, al final un 53% no ha percibido que lo haya, es una cosa tan subjetiva que haya sido infectado, ¿no? Y en torno a 47, digamos, se mantienen de una manera bastante estable año a año los que dicen haberse visto afectados. Sí es cierto que la sensación o la preocupación crece con los dispositivos móviles. Tanto en tablet como en teléfono móvil, veis como aquí se percibe un crecimiento y en ambos un 35%, ligeramente más de un tercio, de los usuarios que tienen tablet y de los usuarios que tienen móvil, sí están instalando antivirus. Las cookies, otro de los temas recurrentes en los últimos años era ver, bueno, qué actitud. Algún año hemos investigado si la gente considera que se le debería informar y se informa. Actualmente hay una legislación y, bueno, mal que bien, yo creo que se está cumpliendo, ¿no? Ahora es un poco la preocupación que tenían muchas marcas de poder precisamente hacer este retargeting, esta compra programática, esta monitorización, y para ello se necesitan cookies. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues la verdad es que por más preocupación, y esto es cosas que afectan a la medición también, lo cierto es que la actitud es bastante permisiva por parte de la gente. En general, 2/3 de los navegantes o bien las aceptan totalmente, o bien en general, mayormente, restringirán algunas. Percepciones del mundo de Internet. Muy rápidamente. Preocupa la privacidad, preocupa y crece la preocupación, de 4.11 a 4.20 y el límite es 5. Preocupa el uso que se puede hacer de los datos personales que uno puede dejar en Internet y crece. Preocupa el control que los gobiernos pueden hacer en Internet y crece sensiblemente aquí, El 5 es el muy de acuerdo. Preocupa también, y esto no lo hemos introducido como novedad este año, el control que las empresas pueden hacer en Internet. Preocupa bastante, fijaros, voy hacia atrás, un 52,8 los gobiernos, un 53,8 las empresas. La gente tiene bastante claro que el derecho al olvido, el derecho a eliminar las referencias personales, y eso sí, en torno a un 10% no llega, están totalmente en desacuerdo con esta medida. Muy interesante, lo venimos rastreando desde hace años. Poco a poco se acorta y ya se ha reducido, este año es muy sensible, la diferencia entre los que estaban totalmente en desacuerdo con que se pague por acceder a contenidos con copyright y los que estaban totalmente de acuerdo. Y fijaros que los que están muy de acuerdo están ahora en un 11,5, los que están muy en desacuerdo un 19,1, y en definitiva, de 2012 a 2014 se separan 25 puntos los que de alguna forma están a favor y en contra. ¿De acuerdo? Es decir, se va impregnando, hay una mayor sensibilización a la protección y el copyright en Internet. Tenéis más años hacia atrás y podéis ver si vais hacia ellos, que era todavía más, las diferencias eran muchísimo más largas.
Bien, el mundo ya de lo social, ¿qué pasa con las relaciones sociales? Las redes sociales están totalmente ahí. Tampoco es que el crecimiento ya parece que tenga mucho recorrido, a no ser que crezca más Internet. Está en torno a 3/4 partes de los navegantes. Por supuesto, despuntan las de siempre, pero tenemos la sensación de que Facebook ha tocado un poquito techo. Twitter tiene algo de recorrido, va creciendo. Nos llama la atención, bueno, el LinkedIn, aunque también sabemos que, aparte de las acciones que están llevando a cabo, sabemos que uno de los públicos que más hace esta encuesta son también, por sus mayores estudios, son casi siempre usuarios de LinkedIn. Y de aquellas más pequeñitas, las que verdaderamente despuntan y vemos que sí tienen porcentajes de crecimiento que no penetraciones, es Instagram y Pinterest. Los usos se mantienen los de siempre, pero la amistad, el uso de la amistad se frena, y se frena y tiene que ver con la mensajería instantánea. Se está utilizando mucho WhatsApp para algo que ha sido siempre el uso más frecuente, y lo que sí percibimos es el crecimiento de las relaciones profesionales como algo más notable, y para estar informado de la actualidad. El seguimiento, se hace un seguimiento mucho más grande de lo que en general se piensa de ciertos personajes o de ciertos medios o marcas, ¿no? Este año hemos incluido, y por eso no tenemos el contraste, del de un programa de televisión. No está mal, para empezar, un 32% nos dice que sí, que hacen algún seguimiento en las redes sociales. Todo esto tiene que ver con eso que llamamos luego la televisión social. De las actividades, poco que decir, siempre están las mismas. Lo único, remarco, si vais hacia atrás veréis cómo la visualización online de vídeos tipo YouTube es una cosa impresionante. Es decir, un 85% aquí, en este colectivo. Las tenéis ahí, está dividido en 2 tablas. Estas son las que menos, por cierto. Firmar peticiones para reivindicar algo, cerca del 28% nos lo ha mencionado en el último mes. Sobre el pago, del pago crece muy poco, somos refractarios al pago, pero sí hemos percibido un cambio muy notable en los juegos en red, que crecen sensiblemente, y en la descarga de libros electrónicos, que bueno, crece poquito a poco. Luego las películas y series también despuntan levemente un par de puntos. En el móvil, lo más destacable es el crecimiento de la mensajería instantánea. El correo electrónico es muy estable, y la lectura de noticias de actualidad, lógicamente, también la visualización online. Despunta este año sensiblemente las consultas o transacciones bancarias. La escucha de radio por internet en el móvil alcanza un 30% de menciones, y la participación empieza también a ser muy notable con los móviles. En todo esto tiene mucho que ver también pensar que los móviles tienen un amplio recorrido de pantallita, de tamaño de pantalla. Bien, paso rápidamente esto. El tablet se utiliza para algo totalmente distinto que para el móvil, y por eso aquí tiene más importancia la navegación web y la visualización online de vídeos que en los móviles. En cambio, se accede mucho menos a redes sociales, decrece por aquello que os he comentado de todo este nuevo público que ha accedido a esta herramienta, y no es herramienta primera, sino herramienta segunda, dispositivo segundo. A través de tablet, lo que sí nos gusta remarcar es cómo crece, y es posiblemente su destinatario más ad hoc, la emisión audiovisual de televisión, de contenidos de la web TV. Más de un tercio de menciones. Las aplicaciones que despuntan en el tablet tienen que ver también con el entretenimiento de alguna forma, localización, son mucho más las de comunicación. Correo despuntan en ambas, lógicamente, pero son más notables en el móvil frente al tablet. Entonces, que si comparamos en el tablet, tenemos las de información y entretenimiento, que están hacia la mitad de la tabla, como las que más despuntan. En el móvil, la gente, hasta más de un 90%, utilizan aplicaciones para comunicación, tipo WhatsApp. Cerca de un 85% lo tienen para correo. Y ojo, este año hemos introducido algo que despunta mucho, que vamos percibiendo, que son aplicaciones dedicadas a compras. La tenéis abajo del todo, pero ya supera el 25%. En el tablet,
básicamente se replica esto, únicamente que las compras parecen más sugerentes, o el dispositivo es más sugerente, y casi ya se aproxima al 40% de las menciones. Por último, el uso de apps de carácter televisivo. Al hilo también de la multitarea, hemos hecho este año hemos profundizado en este tipo de aplicaciones. Hemos visto que alrededor de un 40% hace algún uso de este tipo de aplicaciones para ver los contenidos televisivos, que despuntan aquellas que son propias, las aplicaciones de las propias cadenas, que tanto en el ámbito del teléfono como en el ámbito del tablet se ha producido y se ha frenado la descarga de aplicaciones. Recordar la fiebre que hace unos años veíamos, era pleno incremento, se ha estabilizado bastante. En el tablet tiene algo más pero de relieve, pero es por lo mismo, por cómo está penetrando el tablet en un colectivo menos activo o menos usuario de Internet, de momento. Y vamos a terminar con el espacio económico, que tiene que ver, hay un par de cositas muy interesantes porque se están haciendo nuevas cosas en la economía, ¿no? El boca a boca sigue creciendo. Lo más interesante es que además crece bastante la confianza que se le concede a las opiniones que uno hace en la web. En la última semana se repunta, habíamos percibido el año pasado un cierto freno en la compra de productos y hemos visto que este año despunta en términos porcentuales es más de un 20% en la última semana. Existen dos grandes categorías, esto no tiene mucha variación año a año, lo único cambia algún puesto. La electrónica se ha puesto por delante este año respecto a billetes y al alojamiento, y una segunda categoría que ya baja del 10%, entre las que están ahí esa línea para arriba. Me gusta destacar la ropa y complementos, que poco a poco ha ido creciendo y estaba siempre abajo. Y ya el año pasado y el antepasado, y poco a poco va subiendo. Y es notable cómo existen luego esas aplicaciones de compra y cómo se descargan y aparecen mencionadas por ese 25%. El showrooming, la práctica sigue creciendo. Crece ligeramente la compra online, que es quizá una de las vertientes que más interesa analizar, la compra tras ver el producto en la tienda física, un 32%, y crece 4 puntos. Y crecen sensiblemente, esto sí, las búsquedas de valoraciones en torno a algo que uno tiene interés por él. Crecen en el móvil un 29%, y la comparación, los comparadores de precios, en un 26%, más de 7 puntos. Los métodos de pago, lo único, se consolida los habituales. Las plataformas de pago son mencionadas por un 50% de quienes han comprado en el último año. Esto es nuevo. Cerca de un 25% declara haber efectuado algún servicio, alguna contraprestación entre servicios entre particulares en Internet. Es relevante. Esto es algo totalmente que este nuevo medio también permite y que no habíamos investigado hasta ahora, y es el pago o cobro de servicios que uno contrata vía Internet. Entre los servicios, los que despuntan es el alquiler a particulares, tipo Airbnb, la compartición de coches con desconocidos, y luego algo que nos ha llamado la atención por su... Bueno, despunta el crowdfunding, la colaboración en aporte de pequeñas cantidades para financiar proyectos en Internet. Bien, y terminando, ya os dejo. El primer año que hacemos una pequeña prospección de por dónde va a ir el interés hacia estos nuevos dispositivos, gafas y reloj. La verdad, nos ha llamado la atención el poco interés que muestra, un tercio para nada. Consideran que no es nada interesante. Las medias de valoración, sabéis que no es que estén ya en el mercado, están incipientemente. El reloj sí, ha aparecido y está ahí entrando, pero bueno, esto en definitiva yo creo que no es nada difícil cambiar en este mundo, y lo veis con esta frase que seguimos metiendo y que es impresionante. Hace 4 años un 38% de la gente decía que para nada, que va a ser eso de no poder vivir sin Internet en el móvil. Ya solamente quedan 16. Algo cambia. Muchas gracias.
¿Tenéis alguna Después preguntilla? de saturarnos, pero yo creo que de una forma bastante ágil, Fernando, con información que, como ha dicho, la tenéis mucho más desarrollada en el documento, pues bueno, estamos a vuestra disposición, preguntas, aclaraciones. Yo tengo una pregunta. Es que me ha chocado al principio del todo en las edades de los que contestan la encuesta, que los menores de 24 años es bastante más bajo que los mayores de 24 años. Me gustaría, si lo recordáis, si no, cuando llegue a casa me voy al histórico, pero si eso ha sido así siempre, porque eso, de no haber sido así siempre, Ha sido menos. podría indicar un cambio muy significativo en los hábitos del internauta, ¿vale? Efectivamente. Es en los hábitos, por un lado, en el potencial de la metodología que empleamos de este estudio en otro, y en la penetración tan extensa esa mancha de aceite en Internet. No sé lo que he hecho, pero me he cargado. Era para tener delante. No ha sido siempre así, os cuento. Aunque no la veamos, ahora mientras intento a ver si consigo verla.